Bienvenidos nuevamente a su cita aquí en el consultorio de la voz. ¿Cuántas veces vemos personas que cantan maravillosamente y cuando hablan, su voz hablada es realmente diferente a su voz cantada? Su voz cantada es maravillosa, potente, pero su voz hablada incluso puede sonar dañada. Y entonces viene una inquietud, ¿por qué suenan diferente? Como persona que estuvo en artes escénicas, que estuvo en el escenario haciendo actuación en teatro, cuando empecé mi formación tuve profesores de voz cantada. En ese momento en el teatro nos daban voz y casi no nos daban técnica vocal, pero nos la daban profesores de técnica vocal cantada. Y cuando estábamos en el escenario, las técnicas a veces no nos funcionaban lo suficiente y uno se empieza a plantear por qué. De base, la voz hablada y la voz cantada tienen el mismo principio, los mismos pilares. Por un lado, un adecuado tono muscular, es decir, un adecuado equilibrio de los músculos que también nos lleva a un adecuado alineamiento del cuerpo, básico tanto para la voz cantada como para la voz hablada. Y por otro lado está la respiración, que es el combustible para ambas. Pero ¿por qué suenan diferente? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Por qué usan técnicas diferentes? ¿Qué mejor para ello que un maestro de voz cantada? Hoy tengo invitado en esta cita en el consultorio de la voz a Leonardo Palacios Jr., porque Leonardo es hijo de un reconocidísimo neurólogo aquí en Colombia, Leonardo Palacios papá, Leonardo Palacios Jr. Es cantante lírico, es director musical de Missy Producciones desde 2015, pero además ha tenido un gran recorrido. Imagínense que cuando tenía 5 años ya estuvo en Missy cantando, después pasa a diferentes maestros porque su inclinación ante todo era en el canto, es un gran músico, es un gran cantante. Leonardo además dirige y enseña como docente teatro musical. Es que imaginémonos que si la voz cantada es exigente, imagínense en un teatro musical donde las personas hacen caracterizaciones de personajes, tienen que hacer voces y a veces varios personajes y varias voces, la hacen en voz hablada y cantada y además tienen que hacerlo moviendo el cuerpo y bailando. Esos son verdaderos atletas de la voz y este hombre sí que sabe de eso y los ha dirigido. Leonardo resalta dentro de su trayectoria ser director musical, pedagogo y gestor en las artes. Yo resalto también su gran espíritu docente, su entrega, su generosidad, y a mí me fascina que sea él porque no hay nadie mejor para él que analizar lo que pasa entre la voz cantada y la voz hablada. Leonardo, bienvenido a nuestra cita en el consultorio de la voz. Hola Ivette, todos y todas, muchas gracias por esta invitación. Estoy feliz de acompañarlos y de poder compartir este espacio, de poder hablar de la voz, de poder estar juntos aquí. No saben la alegría que me da, así que muchísimas gracias por invitarme y estoy aquí feliz de poder conversar contigo y poder ver qué podemos compartir en esta tarde. Tú diriges, es que esto es impactante porque tú diriges coros de personas que son estudiosos, que son cantantes, pero también diriges coros de personas que no han cantado y lo más impactante, diriges coros de niños como diriges coros de personas mayores, de abuelitos. O sea, sí, eso es muy chévere, maravilloso, porque además te das cuenta que la voz siempre está ahí, la voz siempre está ahí para ti. Y además, mira qué curioso que me acuerdes de eso, porque ahorita quiero sacar en un futuro cercano como una canción con mi coro que yo fundé, que se llamaba Nova Vox en la Javeriana cuando estudiaba dirección coral, y trabajé mucho en la letra con una gran colega que le dije, quiero trabajar en la letra de esta canción porque estaba en inglés, la canción se llamaba Sing, cantar, ¿no? Me gustó mucho la música, pero dije, oye, ¿por qué no pensamos en una letra? Y descubrimos algo muy lindo, que fue lo que se me ocurrió, como el mensaje que queremos dar, y es que yo siento que la voz es como la luz para poder andar. Si tú estuvieras en un cuarto oscuro y empezaras a cantar, de pronto tu voz te podría mostrar el camino para poder salir. Es el mensaje que queríamos dar. Entonces, como que la luz canta, cuando cantas hay una luz y esa luz tiene un color y tiene una forma de ser y es un poco como
pues esa imagen tan famosa de la sirenita, no sé si se acuerdan cuando Úrsula le va a sacar la voz a Ariel, que literalmente le saca la voz como un hilo mágico y la guarda para ella poder transformarse y tener esa voz. Entonces como que siento que ahí está todo y he sido siempre un gran apasionado de la voz cantada, en todos los contextos, como dices, efectivamente con el teatro musical, con Missy como cantante, soy contratenora además, que es una voz aguda, muy aguda en los hombres, que todo el tiempo trabaja el falsete o el falseto, que es esta voz arriba colocada, pero también con los coros o también con los actores, porque trabajas con solistas o trabajas con niños. Es un mundo maravilloso, es un mundo muy, pero muy bello, y lo que más siento que hace es que cuando tú cantas, yo siento que te conectas con una esencia que no tiene palabras. ¿Y qué tal cuando lo haces con otro? Eso es mágico, mágico. Y además el director coral, como tú diriges aquí, es como si tú tuvieras que entre en tus manos como esa magia de tener las voces, como si fuera una cosa muy especial, y yo por eso adoro de la dirección coral, que es una dirección tan distinta al director de orquesta o al director de banda sinfónica, que es un poco más rígido. Yo tampoco, obviamente yo hice mi maestría en dirección de orquesta y claramente es he manejado otro tipo de carro, pero cuando tú manejas el carro del director coral, yo siento que te subes como a un parapente, yo no sé, es como una cosa que anda, porque además, como tú mismo decías, el aire, ¿no? Es el viento el que nos guía. Y yo me acuerdo mucho de una maestra que yo adoré con el alma, que se llamaba Silvia Moscovich. Claro, que fue una maestra muy famosa. Ajá. Silvia era muy amiga mía, nos queríamos muchísimo. Y Silvia me contó algo tan lindo, además que ella hablaba, oh, Leo, todo acá, como nasal, ¿no? Y era fantástica porque además era brasilero-rusa, y ella tenía algo precioso, y es que ella decía que cuando ella cantaba, o nos decía en clase, yo tomé algunas clases con ella, pero sobre todo la vi dando mucha clase, yo aprendí mucho con ella viéndola dar clase, y le decía, haz de cuenta que la voz es, tu aire es una carrilera del tren, y tu voz va encima. Pero si tú no construyes la carrilera, el tren se va a caer o va a tener, tienes que hacer una carretera. Él decía, haga una calle sin huecos, no como las de Bogotá, una carrilera de derecha, 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 derecha. Y me acuerdo mucho que ella hablaba eso del aire. Y cuando tú estás dirigiendo, tienes a tus cantantes poder tener ese espacio. Yo me acuerdo mucho de ella porque siento como si uno les ayudara con la mano, con tu gesto, a generar ese camino de aire. Y ese camino de aire es todo, porque te conecta con la voz de una manera fundamental. Por eso yo adoro en mis mañanas respirar, meditar, y cuando medito lo hago muy consciente de la respiración y con la postura y con mi diafragma y con mi espacio, porque la voz para mí al final es aire. ¿Sabes? Cuando yo hago eso es aire que está saliendo con un color de voz, pero es aire que está ahí. Aquí tocas algo muy interesante, o dos aspectos muy interesantes. Primero, cuando una persona quiere cantar y hacerlo bien, en el género que sea, popular, en el género lírico, como sea, la persona dice, lo quiero hacer bien, y busca maestros que lo ayuden. Pero cuando la persona es orador, es increíble porque a veces incluso lo último que se pregunta es el uso de la voz. Segundo, la unidad voz-cuerpo, que sí que se da y es exigente en el teatro musical, pero la persona habla como quiere, a veces con el cuerpo descompuesto, y esas son las causas, lo resaltaba en otro video, las causas porque las personas tienen tanto daño vocal en la voz hablada, porque no buscan, han adquirido una cantidad de hábitos inadecuados y no buscan quien los ayude. Háblanos brevemente sobre eso que tú ves cuando diriges teatro musical, y tú fuera de cámaras me hacías ejemplos de lo que hacen con la voz en teatro musical y de esa unidad cuerpo-voz de personas que hacen varios personajes. Cuéntanos acerca de eso, porque nos va acercando a esos momentos en que se unen la voz hablada y cantada, pero también en que divergen la voz hablada y la voz cantada. Claro, mira, pues hay algo muy importante ahí, que yo siento que la relación con la voz es como casi una relación de pareja de persona, ¿no? Yo incluso a veces le digo a mi voz, Gregorio, vamos Gregorio, hoy es un gran día, porque depende de muchas cosas. Claramente el timbre, la técnica, la forma está ahí, tú la entrenas, la trabajas, pero lo importante es el momento en que la pones en práctica, porque el momento en que pones en práctica lo que necesitas hacer o lo que necesitas llevar a cabo, te conecta con un tipo de manejo de tu voz o con una manera de hacer el oficio. Y yo creo que una de las cosas más importantes es la conciencia. Muchas veces uno es muy poco consciente de realmente qué necesita o cómo necesita llevar a cabo ciertas cosas, y puede ser un gran cantante con un montón de experiencia, con un montón de técnica,
en el aula, ¿cierto? Con tu maestro o tu maestra, como tú estabas diciendo, pero en el momento de llevarlo a cabo, la emoción, los nervios, el público, hace que puedes empezar a gastar un poco, a usar tu voz de la manera no más sana o correcta, con el tema de la postura, con no poder respirar, porque además empecemos porque una de las principales cosas que hacen los nervios cuando uno está en escena, uno respira mucho más agitado, ¿cierto? Cuando uno está como, uy, no, qué nervios, me van a sacar sangre, entonces uno como que respira, ¿no? Un poquito más agitado y muchas veces también puede haber resequedad. Y la saliva es muy importante porque lubrica para uno poder cantar. Y a veces uno o se seca todo o al contrario, tiene demasiada saliva, entonces no puede, tiene como flemas para cantar y es más difícil. Y la otra cosa que también creo que es muy importante es esta conciencia que yo siento que es como esta unidad con la respiración, con la paz también, como con la tranquilidad, de ser consciente que es uno solo, ¿no? Muchas veces uno siente, y lo hablábamos ahorita con Ivette, que es era una maravilla de comparaciones, por ejemplo, yo siento que el cuerpo entero canta. ¿Sabes? Yo les pregunto, yo siento que uno usa desde el dedo chiquito del pie hasta el último pelo de la cabeza, está conectado con la voz. Todo es todo, lo que hablamos de postura, lo que hablamos de apoyo, lo que hablamos de fiato, que es como ese manejo del aire, la dinámica, si respiras por la nariz y por la boca al tiempo, solo por la boca, porque además para cantar tú usas mucho más la boca que para hablar. Digamos, yo no estoy como, hola, ¿cómo estás? No, no sé, hola, y no, casi que nunca abre tanto la boca, porque es que si yo voy a cantar, no sé, cualquier melodía se me está ocurriendo, perdóname. Tú nunca haces, no le dices, oye, perdóname cuando estás hablando, pero cuando cantas sí estás haciendo me. Entonces ahora sí tienes mucho más espacio. Entonces ese tipo de relación con el instrumento es distinta, pero a lo que me refería a los tamaños es que uno muchas veces entonces le pasa que se le olvida que es el cuerpo entero, como si fuera un rinoceronte o un elefante gigante, y la voz en comparación al resto de tu cuerpo es como si fuera un cachorro bebé, perrito recién nacido contra el elefante. Entonces, si tú te quedas en esa proporción y te manejas solo con el perrito bebé, con el cachorro, se te olvida luego que tienes el elefante entero. Entonces, ahí en el teatro musical, por ejemplo, es muy interesante que hablábamos, que tú lo empezabas a decir como esos atletas de la voz, porque realmente se tiene que usar el cuerpo entero, pero además a conciencia. Y de una manera muy bella. Claramente yo a veces pienso, y no tengo acá porque la vez pasada estaba dando un taller y mostraba unos pulpos. Y yo siento que uno es como un pulpo. Entonces, un tentáculo es la respiración, el otro es el apoyo, el otro es las piernas, el otro es las rodillas, el otro es la espalda, el otro es que no haya tensión en mandíbula ni en cuello, el otro, ¿sabes? Pero al final todo es una sola cosa, que yo me acuerdo mucho que también escuchaba de una maestra que es ya cuando ya entras al piloto automático, el piloto automático consciente, ¿cierto? No como, no, pues yo hago 10 conciertos y termino sin voz, no, pero ese piloto automático donde ya todo está integrado y es una gran disociación. Es como el pianista que tiene la mano izquierda con un ritmo y la mano derecha con otro. Entonces hay como que hay todo un viaje de cosas y que es muy importante ser consciente como intérprete de esa versatilidad y de esa disociación de cosas que uno tiene que ir encontrando y haciendo posibles. Y mi trabajo muchas veces lo que hace es, pues yo digamos no soy director de actores ni coreógrafo porque no soy bailarín ni nada, pero trato de que al momento en que el actor se enfrenta, el actor de teatro musical en mi caso, a todas las variedades, porque yo, es muy chistoso, ¿no? Tú sales de un ensayo vocal, dices como qué belleza mi coro, cómo suena la música, todo, y llegan a bailar y es, no, se perdió todo el trabajo en las dinámicas, ahí empieza la gente gritando, pero pues claro, porque está empezándose a hacer ese transición, y luego ya llega, entonces es importante como uno ir recordando, ir como haciendo ese balance entre una cosa y la otra, y es súper apasionante porque ahí es cuando encuentras el punto, y es ser como ese, yo digo, es como ese bombillito, como soy tu voz interna de hola, no olvides respirar, hola, no olvides abrir la boca, hola, no olvides usar el apoyo, hola, no olvides estar derecho, pero de repente la escena, el actor tiene que volar y le ponen un arnés por todo el cuerpo y tiene una cosa acá y vuela y tiene que poder cantar como si estuviera, imagínate los retos. Entonces realmente... Hay apoyos que le dan el piso porque el piso, el sustento que da. Ahora, mira qué importante porque yo mencionaba, por ejemplo, como un bebé llora, puede llorar. A veces hay bebés muy llorones, mamá dice que yo fui muy llorona, y lloran todo el día o lloran por varias horas y no quedan disfónicos. El bebé en voz hablada, el bebé y los niños pequeños usan todo el cuerpo. Y esto que resalta Leonardo en la voz cantada también se da en la voz hablada. Vamos a hacer un análisis de
justamente con el maestro Leonardo vamos a hacer un análisis de tres cantantes populares muy conocidos. El primero de ellos es Vicente Fernández, la segunda Shakira y el tercero Romeo Santos. Vamos, tres géneros diferentes, cantantes muy interesantes, y lo que vamos a hacer es una comparación entre la voz hablada y la voz cantada. Escogí estos cantantes y podría escoger muchos, una porque son muy conocidos y segundo porque realmente hay una diferencia a veces muy marcada entre la voz hablada y la voz cantada. ¿Considera Vicente la incursión en el campo cinematográfico ha sido definitiva también para Vicente Fernández como cantante? Definitivamente, porque cuando fui a España, Jorge, yo les decía que la única arma que llevaba era dos éxitos, El Rey y Volver, Volver. Vida de mi vida, perdón si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Y mira qué interesante, porque ahí tenemos una entrevista hecha en nuestro país, en Colombia, en un show que todavía existe, impresionante, que se llama El Show de Jorge Barón. Y aquí en el año 1979, hace 30 años, entrevista Jorge Barón a Vicente Fernández y su voz hablada se oye pequeña, opaca, un poco velada. Es una voz que no es realmente potente. Incluso en la entrevista él varias veces carraspea, que significa que le estaba fallando su voz hablada. Pero enseguida pasa al escenario y miren esta voz. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia tan grande? Entonces, pero hablemos brevemente de por qué, porque ahora les voy a pasar a Vicente Fernández a los 77 años. Y esto vuelve a ocurrir lo mismo. Volvemos a sentir una voz hablada a una más agotada, pero una voz cantada prodigiosa. ¿Esto por qué ocurre, Leo? Uno, que yo creo que la presión de aire es muy distinta y con la conexión con la música es otro plan. Primero, en la voz hablada no hay música como tal, digamos, no hay un ritmo, no hay una afinación, no hay una armonía, es distinto. Cuando te conectas con la música, por ejemplo, en este fragmento que escuchamos a cantar a Vicente Fernández, que él canta perdón, perdón, hace muchas cosas dinámicas, hace muchas cosas con su paladar, ¿cierto? Cuando hace perdón y grandotote con mucho más vibrato. El vibrato es cuando la voz vibra. Uno generalmente no habla con vibrato. Yo digo, hola, ¿cómo estás? ¿No? Así es cuando uno molesta con los amigos haciendo como una oveja, pero realmente el vibrato bien puesto también hace que la voz, el timbre de la voz corra más en el espacio y ande, ¿cierto? Que eso yo estoy haciendo el perdón y él entonces puede colocar y puede encontrar. Entonces ahí lo que siento también, Ivette, es que es como que tú te identificas con el color de tu voz y le das vida y le das forma. Y eso me parece que es muy bonito y muy pertinente de mencionar, porque el que tiene la voz, los que, digamos, venimos con ese regalo, porque yo creo que es un regalo, Missy Murillo decía que eso es un don con el que uno llega, un talento es como un don con el que uno llega, con el que puede cantar, ¿cierto? Una vez que lo descubres, una vez que lo trabajas, porque además tengamos en cuenta que no todo el mundo va a un maestro, ¿cierto? Por ejemplo, si tú piensas en los cantantes en África, que son tribales y tradicionales, ellos no han ido al conservatorio, ¿cierto? O las cantadoras del Pacífico, o este tipo de cosas que son una cosa de tradición y que vienen en el ADN, los cantantes de flamenco, que tú ves a unos niños con unos colores de voz, con unas cosas maravillosas que te conectan de una manera muy importante. Yo creo que ahí lo que tiene que ver es la colocación del sonido, pero además también que está en ti esa sonoridad, está en tu color y está en tu forma, y te comparto completamente. Por ejemplo, uno oye como estas voces acá y de repente empiezan a cantar y es otra cosa, pero yo creo que es por lo que te digo, la relación con la música y además la relación con encontrar la sonoridad y el tipo de voz y poder andar en él, como cuando uno se siente que tiene más control de algo, ¿no? Como que yo me monto a un carro por primera vez y es como, no, se me apaga el clutch, la caja de cambios, que el espejo, pero luego ya haciéndolo más,
de repente un día ya estoy tranquilo, cambiando de cambio, entonces como que también la voz se va acomodando. Yo siento que es algo que también está aquí. Y muy probablemente cuando hablas no eres consciente, o sea, un cantante cuando habla, hay algunos, yo conozco, tengo algunos amigos que son, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Que todo el tiempo tienen la voz impostada y todo el tiempo buscan la voz, pero hay otros que, digamos, yo no hablo con mi voz impostada, incluso mi voz hablada es aguda, porque además mi voz cantada es aguda, pero yo no hablo, Ivette, ¿cómo te va? Qué bueno verte, encontrar acá. Eso sería pues una voz casi que una voz de carácter voice, como de personaje. Entonces encontrar ahí el balance es muy importante y muy interesante, pero yo siento que ahí la relación de la música cobra una importancia muy grande. Ahí la música es la protagonista que te pone como esa pinta, ¿no? Como estar en pijama o estar en un traje de gala. Entonces, un poco estar en pijama es la voz hablada, en este caso cuando comparamos diferencias tan grandes, y el traje de gala es cuando ya estás en esa posición de cantar y está ahí. Y vamos a analizar, vamos a mirar a Vicente Fernández a sus 77 años. Vamos a dejar rodar los dos videos de Vicente Fernández en una entrevista. Primero pongamos la voz hablada, cómo él durante esa entrevista que está anunciando su retiro, y luego cuando él está cumpliendo 79 años, van a su rancho una serie de personas mexicanas a decirle al maestro que le vienen a celebrar y le dicen cante. Y resulta que él estaba en estado gripal. Y él dice, miren, no puedo cantar porque estoy en estado gripal, estado enfermito. Y la gente le dice, claro que sí, respetamos esto. Y las personas comienzan a cantarle a él para animarlo y él no se aguanta y comienza a cantar. Escuchen esa voz, 79 años y a capela. Primero veamos la entrevista. Mis 5 sentidos, iban a operar en el hígado y ya iba sedado. Me dijeron, venía de Chile y de Chile al sanatorio, al hospital pues. Y iba cantando, en vez de una canción mía, iba cantando, yo vendo unos ojos negros. No, don Vicente, no cante, porque si no, no se va a quitar a la gente de encima. Y pues ya iba dormido. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y es impactante porque en esa voz hablada se oye la voz. Nosotros con audiólogos hablamos de timbres velados. Timbre, tal como decía Leonardo, es el color particular de la voz, la huella digital vocal, lo que nos permite reconocernos y también la única característica estética de la voz. No hay tonos de voces bellas, hay timbres de voces bellas. Y esta voz está velada, es decir, eso nos muestra que los pliegues vocales no se están uniendo bien y sale un velito. Nosotros lo llamamos velada o aspirada. Sale la voz así y él está hablando con esa voz, pero cuando canta y a pesar de la gripa, estos pliegues vocales, es decir, esto es prodigioso. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que hay una cosa muy importante que es el apoyo y el aire. ¿Sabes? Es que lo que tú haces para hablar, ¿cierto? Digo, hola Ivette, ¿cómo estás? Ah, hola Ivette. Pues pueda tener un cuerpo de mí, un uso de mi cuerpo y de mis intercostales y de mi aire completamente diferente, ¿no? Y algo que también es muy importante ahí es como que yo siento que todo se encaja, ¿sabes? Es como cuando de repente, ¿se has visto esas figuritas que son como así, uno escucha un botón y ¡brum! Se arman de una? Yo creo que es un poco eso, como que él empieza a respirar, su cerebro, su voz, todo se conecta, porque además acordémonos de algo que me encanta, que es la afinación prefonatoria, que es antes de fonar, el prefonar. Y entonces claramente él tiene en su cabeza la nota para sigo siendo el rey, respira y empieza a cantar. Y por ende, entonces todo su cuerpo y toda su musculatura. Es cuando tú, por ejemplo, vas a abrazar a alguien o cuando, por ejemplo, que es también sentido de supervivencia. Si yo estoy en mi casa y veo que está una biblioteca y veo que unos libros se van a caer, pues yo inmediatamente voy a hacer esto, ¿sabes? Probablemente si hago esto, pues se me va a caer todo encima. En cambio, si yo sé que voy a cantar, inmediatamente pongo mi cuerpo, me predispongo y arranco a cantar. Entonces, como que probablemente, ¿sabes? Como que todo se abre y tú estás ahí, ¿no? Esa es una cosa muy bonita del canto también, es como entrego mi sonido, porque es que la diferencia con el violinista o con el pianista o con el clarinetista o trompetista es que ahí está el instrumento, en cambio el instrumento eres tú.
Entonces tú estás ahí, listo para empezar a cantar, listo para empezar a hacer tu sonido, y ahí todo empieza a correr de una manera distinta. Entonces yo creo que eso también influye muchísimo, todo su preparación y su cuerpo, y de nuevo que el timbre está, es que eso también incluso pasa ahorita con Plácido Domingo cuando sigue cantando en el Metropolitan Opera en Nueva York, que celebra, bueno, ahora soy barítono y entonces hace un papel impresionante porque es que está ahí, o cantantes como Luciano Pavarotti o María Callas, que cantaban y cantaban y cantaban y cantaban y tienes infinidad de discos, y claro, hay momentos en que hay cansancio, momentos, pero también es un músculo que tú entrenas como el que todos los días hace pesas y termina con su brazo musculoso. Este músculo también se empieza a entrenar y cada vez usándolo más y estando de una manera sana y consciente y muy coherente con tu trabajo y con tu sanidad vocal, cada vez se va a empezar a trabajar más y va a estar listo para poder cantar, ojalá por muchos años, ¿no? Claro que sí. Y Leonardo, mira esto tan interesante. Tú acabas de decir algo que voy a recalcar aquí para las personas que empleamos la voz hablada. Tú dijiste el instrumento eres tú. Y yo recalco en la voz hablada también, el instrumento eres tú, el discurso eres tú. O sea, no es solo algo que haces desconectado de tu voz. Y también dijiste, Leonardo, entregas todo. También yo creo que a veces como oradores se nos olvida que necesitamos entregar todo. Y es ahí cuando la voz se torna armónica. Vamos a ver ahora el video de la voz hablada. Lo vamos a disparar de uno, Jacob. Vamos a ver el video de la voz hablada de Shakira y luego la voz cantada también a capela. Cómo se oyen las diferencias. Una voz un poco aguda, pequeña, cuando está hablando, pero luego esa forma como Shakira maneja tonos graves en su voz cantada y con mucha potencia. Veamos las imágenes. Es el eslabón perdido, es lo que le faltaba a mi vida. Él y Milan son esa pieza que faltaba para alcanzar la felicidad. Me pasé buscando esa felicidad por tantos años y sin encontrarla, con una sensación de vacío que él vino a llenar. Cansado ya de ver la lluvia caer y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote. Han criticado incluso la manera como usa Shakira la voz. Yo valoro mucho porque yo oigo en un idioma como el nuestro y también en inglés, cómo ella hace unos manejos de la voz cantada como hacen las personas en el idioma árabe y me parece muy impactante todos los resonadores que ella usa y como tú percibiste en la voz hablada es una voz pequeña, más bien simple, casi que a veces de niña consentida. Y esta potencia, y aquí está a capela, lo quise mostrar así a capela para que no digan es que trabajaron la voz, es que la mejoraron en estudio. ¿Cómo ves tú ese juego de resonadores entre la voz hablada de Shakira, que mira, estoy acá, he estado con Piqué, y me encanta cuando hace esto con los niños, y de pronto aquella voz tan potente? Hay algo muy lindo, ¿sabes?, que siento yo en ella también, que es el usar timbres, colores. ¿Cierto? Cuando un compositor escribe para violín, dice aquí es con arco o con pizzicato, ¿cierto? O por ejemplo, como utilizar los colores que tú le puedes dar. Ella usa mucho, por ejemplo, como una especie como de gallitos puestos, ¿no? Como que lo que tú hablabas, como esa idea, es muy interesante porque es darle timbre. Incluso hay una obra muy interesante que se llama Aria, como las arias de ópera de un compositor contemporáneo que se llama John Cage. Y la partitura parece un dibujo de un niño de 5 años lleno de colores, de formitas, de todo. O sea, no tiene una partitura normal como la que uno conoce tradicional, pero cada color es un color de voz. Y haz de cuenta una bolita azul y hay una palabra en alemán y es lo que dices y dependiendo de la altura de la hoja. Entonces me encanta lo que mencionas porque claramente es una persona que además conoce su voz, pero que además le dio una identidad a su voz única, que es lo que yo les mencionaba un poquito hace un ratico, de que yo digo, esa persona que está cantando es Shakira, o sea, no es ninguna otra persona, pero porque ella también ha sabido de una manera muy inteligente, además de una manera muy auténtica, que es lo que más me gusta, ¿no? Y es como, esa es mi voz. Yo, por ejemplo, tengo colegas que tienen una voz ronca, deliciosa, que es como un airecito que tú, como pasa mucho en algunos géneros, por ejemplo, como en el jazz o como en el bossa nova, donde el timbre se viste de muchas maneras, que eso es lo lindo, que la voz es totalmente diversa, hay una gran diversidad en los colores de voces. Y ella, su voz hablada,
la tienen muy tranquila, porque además de pronto también es muy como en su personalidad, lo que tú decías, que ella tiene su manera de hablar, pero cuando canta otra vez está aquí, ¿me entiendes? Porque es que es como dos personas que son la misma persona, al final es lo que estoy pensando con lo que estamos hablando, ¿no? Es como mi voz de cantar, es mi voz de cantar, que incluso también es más que humano, ¿no? ¿A ustedes no les pasa que cuando están hablando, no sé, con la mamá, es como, hola mamá, qué rico irte, pero cuando estás hablando con el jefe es, hola, ¿cómo te va? Claro, ¿qué necesitas? ¿Sabes? Como que la voz sabe también, o sea, la voz es muy chévere porque es muy diciente de cómo se acomoda, ¿no? Entonces también es muy interesante en los colores y en la forma en que uno habla y cómo se comunica. Y si vas en el carro, ¿cierto? Y tienes un problema porque alguien te cerró, no vas a hablar como, ay, se me cerró alguien, sino, oiga, ¿sabes? Entonces la voz sabe cómo matizar y cómo encontrar cada uno, o cuando tienes que hablar un poquito más bajito, no es que está dormido ahí al lado mi hermano y no. Entonces el timbre inmediatamente empieza a ser un poco más oscuro también. Claro. Entonces depende un poco cómo se va encontrando y las frecuencias, cómo van encontrando su espacio y su lugar. Y yo creo que en Shakira tenemos algo muy interesante que es esa autenticidad en su timbre que ella misma ha construido desde que empezó. O sea, desde la primera canción, yo creo, de los primeros discos, yo me acuerdo que yo tuve, creo que el cassette de Pies Descalzos y todos estos, ya era una identidad sonora única e irrepetible. Y lo que yo creo que ahí influye mucho es esa presencia y esa llegada de la música, que haya un ritmo, que haya un melisma también, ¿no? Porque tú puedes tener inevitable y hace, o lo que ya no me acuerdo exactamente qué melodía cantaba, pero como cambia o como tiene una cierta sonoridad que es tan importante. Tú acabas de mencionar algo bien interesante que también deberíamos tener los oradores, y me estás dando muy buenas ideas, tener presencia y tener identidad. Y de hecho hay muchos oradores, incluso que no tengan las voces más bellas, que tienen a veces voces o hacen muchos acentos, y yo estoy de acuerdo con los acentos porque dan identidad. Es que no se trata de quitar el acento propio, si es mexicano, si es aquí en nuestra región llanero, si es pastuso, que tengan su identidad y que tengan su estilo particular, crear un estilo con el que se sientan, y es lo que logra un buen artista, y creo que esto nos lo puede también dar guía la voz cantada. Y vamos finalmente con Romeo Santos. Romeo Santos es algo muy particular, es un caso muy particular. Sí que le han sacado videos y entrevistas de periodistas que dicen, no, a usted lo ayudan en estudio y en los conciertos a usted le están ayudando con diferentes tecnologías para que su voz suene bien, y este hombre los ha dejado callados. ¿Y cuál es la razón por qué le han hecho tantas entrevistas? Romeo Santos casi no tiene voz hablada. En la entrevista que vamos a escuchar, él dice, y si me sienten ahora disfónico, es porque, ronquito creo que es que dice, es porque me acabo de levantar. No, yo he oído como unas 15 entrevistas de él, y hay incluso entrevistas en las que está peor su voz. Su voz hablada es bastante afectada. ¿Qué tiene? Nódulos, pólipos, edema de cuerdas. Edema es inflamación, pólipos son pequeños tumorcitos y nódulos son callitos en las cuerdas. Eso, el nódulo se da ante todo por esfuerzo vocal, por mala técnica vocal. Pero la voz de él es así, y en esta entrevista van a ver cómo él tiene la voz así bastante afectada, agudizada, velada, muestra cantidad de unas cuerdas que están muy lastimadas, y empieza a cantar, y es como si no existiera daño vocal. Para mí me generó mucho respeto cómo logra esto, y todo un enigma que ahora nos lo resuelve nuestro invitado. Veamos entonces, Jacob, la entrevista de Romeo Santos para que ahora Leonardo nos dé unos aportes sobre eso. Cuando llegue a cierta edad, Dios no lo quiera, pero es posible que sí, que pierda mi voz como la han perdido. Y cuando digo perder, quizás estoy utilizando la palabra equivocada. Puede cambiar, y va a cambiar, pero el fuerte mío es mis composiciones, y eso nunca va a morir. Y sí la cuido. Y si me escuchas un poquito fónico es porque me acabo de levantar. Pero estoy bien, ¿quieres ver? Mira. Y por ti vivo aniquilado en el despecho, vivo ardiendo por los celos, lo odio aunque él te haga feliz. Leonardo, ¿qué pasa ahí? Porque miren, esto fonoaudiológicamente yo no lo puedo imitar. Pero esto nosotros en fonoaudiología hablamos diplofonía. Diplofonía es que se escuchan dos voces al tiempo, y es lo que le pasa a Romeo Santos. Y esto es una clara indicación
de que hay un daño vocal serio. Diplofonía suena una voz aguda y una voz grave al tiempo. Era como unas caricaturas que medio lado era mujer y medio lado hombre cuando yo era pequeña y hablaban esas dos voces, la masculina y la femenina al tiempo. Esto se alcanza a escuchar en Romeo Santos, y eso significa que se está haciendo una voz de usurpación, se llama, y es que la banda ventricular o cuerda vocal falsa que está encima está empezando a vibrar también y suenan las dos. La que da el más agudo es la banda ventricular y a la vez el sonido que sale de las cuerdas, más las cuerdas que no cierran bien y hacen ese velito, pero hay esa rasposidad que significa que hay mucosidad en las cuerdas, y esa doble vibración, una grave, una aguda, la diplofonía, así se llama, diplofonía, y uno en esencia cuando ve esto como fonoaudiólogo clínico dice, una persona así no puede cantar. Pues Romeo Santos me cierra la boca a mí como persona que ha estudiado la fisiología de la voz, porque canta y lo hace muy bien. ¿Qué pasa ahí desde la voz cantada? ¿Qué nos puedes decir tú como maestro de canto? Mira que cuando habla mucho más grave que cuando canta. O sea, como una voz acá, mucha cosa acá. Pero cuando canta es como, como acá. La pone mucho más aquí adelante. La pone mucho, yo siento que la pone más acá, como un poquito en este lado, arco cigomático, y como un poquito en los pómulos, ¿cierto? Que es como si yo quiero hacer un como una cosa acá más puesta, que yo no puedo cantar, pero además porque tiene además una sonoridad. Es curioso porque además él habla, pero también es muy tenor. Su voz hablada es muy grave, pero también pues como si yo hablara, no, pues Ivette, mira, yo creo que es importante tener la voz hablada porque ella te ayuda, como que fluctúa mucho, pero cuando canta yo siento que usa este espacio mucho más acá. Recordemos que también los huesos son muy importantes para resonar, ¿no? Entonces cuando yo canto, muchas veces me acuerdo que cuando era más joven me ponían a poner la mano para ver dónde los huesos podían dar, el cráneo y todo esto son cajas acústicas, como si fuera el diapasón de la guitarra, toda esta parte, para que yo pueda resonar. Entonces es muy interesante ahí, de pronto lo que yo creo que él usa también es todo su resonante agudo, porque él también habla agudo, o sea, tiene las dos cosas, tiene totalmente claras las dos cosas, y también de pronto es un deseo personal. Se me ocurre, puede que yo esté hablando cualquier cosa, pero se me ocurre que también le interesa hablar de esa forma, ¿sabes? Puede ser. En todo caso, hay algo que también es importante aquí recalcar y sobre lo cual vamos a estar explorando en el consultorio de la voz. Tú tocas un punto que es dinamita. Muchas personas sienten que su voz es chiquita, demasiado aguda, dicen demasiado finita, no se me oye con carácter. La mayoría de personas no saben usar los resonadores. Y uno aprende a usar resonadores por cómo oye. Entonces, uno usa los resonadores del sitio donde ha aprendido a hablar y a veces no son los mejores resonadores. Aquí en el consultorio de la voz vamos a estar explorando los resonadores. Jerzy Grotowski, un gran maestro de teatro, decía, él ya murió y es uno de los maestros que más exploró la voz del actor, es decir, la voz hablada y la voz usada en escena y prodigiosamente. Él decía, nuestra mayor aventura, más bien decía, mi mayor aventura ha sido encontrar los resonadores. Es todo un desafío y aquí vamos a estar tocando ese tema también. Para cerrar, de este maestro que ha hablado de algo, de dos elementos que necesitarían las personas que nos acompañan aquí en el consultorio de la voz en esta cita. Tips para manejar los nervios. Número 1, tú que sí que has visto personas en escena y tú has estado en escena. Y 2, tips que le darías a las personas de voz hablada para manejar la unidad voz-cuerpo. Qué lindo. Bueno, empiezo por el tema de los nervios. Yo pienso que lo más importante, uno, es confiar, pero además confiar desde la paz, trabajar mucho en la paz. Porque cuando uno siente nervios, lo primero que le quitan es la paz porque le generan ansiedad o miedo. Y trabajar en la paz significa trabajar en respirar, trabajar en sentirla y abrazarla y ser consciente que es como una emoción o un sentimiento que habita en nosotros y que la respiración es la mejor aliada para eso. Otra cosa muy importante es el trabajo previo muy consciente,
pero con mucho amor y con una flexibilidad muy tranquila y muy rica. A veces no se puede, a veces tienes que aprenderte una canción o un discurso en media hora y tienes que hacerlo y punto. Pero bueno, eso es la vida y la vida se encargará de ir acomodando un poco la experiencia y ese tipo de cosas. Pero si tú trabajas con dedicación, si tú te entregas, si tú tienes claridad de tu apoyo, si has trabajado con tus maestros, me refiero a tu apoyo de cuerpo, si has trabajado en tus agudos, si sabes cómo hacerlo, si tienes clara tu estructura, sabes que acá viene el coro de la canción, entonces necesitamos este agudo, o necesitamos este espacio, o necesitamos abrir las manos, o necesitamos anclarnos más en el piso pélvico, o lo que necesites. Si lo has practicado antes, si lo tienes claro en tu libreto, va a ser muy diferente los nervios, porque tienes claro una estructura, tienes claro un plan de trabajo, tienes claro qué hacer con tu canción y disfrutar, porque la música en mi caso como cantante se hace para disfrutar. Y si vas a hablar con alguien o si vas a hacer una conferencia para hacer tu voz hablada o eres profesor, no creo que lo hagas pues de pronto porque te toca, pero son casos contados. La gran mayoría es porque nos apasiona poder contar algo con los demás. Entonces, claro. Y ahí está. Entonces, mira lo importante que tú acabas de decir. Hay que ensayar los recursos que tengo y la estructura que voy a usar. Y eso es una manera, preparar la estructura y los recursos con los que cuento y necesito usar en esa conferencia hablando de la voz hablada o en esa entrevista. Si lo preparo es una de las maneras de montarse y domesticar el caballo de los nervios. Total, y es que además, exacto, la domesticada de ese caballo es muy, muy bella porque además también a uno se le olvida la balanza. ¿Qué es más importante, tu concierto y tu pasión por la música o los nervios? Y muchas veces pasa al revés, que entonces uno dice, no, pero no puede ser que los nervios... Ahora, claramente depende de la personalidad, depende del tiempo. Sentir nervios es más que normal, pero trabajarlos es igual de importante. Es igual de importante. Trabajarlos, abrazarlos, tener un diario, cómo los sientes, qué sientes. Abrazarlos, eso me parece. Claro, y cómo los puedes hacer parte del combo de la vida. ¿Sabes? Porque es que siempre va a pasar. Esto me encantó, es que estás diciendo frases muy lindas, hacerlo parte del combo de la vida. Miren, no rechacemos los nervios. Un consejo, ya se nos acaba el tiempo, un consejo para la unidad voz-cuerpo cuando hablas. Yo siento que algo que me sirvió a mí mucho es como soltar rápidamente, como si antes de salir, como usar, hay movimientos rápidos, muy rápidos, ¿cierto? Como el shaky, es el ¿cierto? También el movimiento lento, pero yo algo que siento que ayuda mucho, por ejemplo, yo que tengo una perrita ya, es impresionante, los perros que todo el tiempo hacen como una cosa y como que siguen la vida, como que eso les funciona, y yo siento que ese instinto animal es muy interesante porque como que te conecta, y muchas veces como paralizado, como que tienes que hablar, entonces estás así, tensionado, tienes que soltar, yo siento que soltar ayuda mucho, soltar un poco, saltar, jalar, estirar, como saber que estás vivo, saber que tienes energía, golpear un poquito, golpecitos de energía para acá, como sentir que estás y que todos somos una cosa y no estás tú solo, que es como una figura ahí y se abre ese micrófono en ese podio y uno está como aquí, así, que no sé, es que no me puedo mover, al contrario. Obviamente no el frente del público porque pues es un poco raro, pero es chévere que tengas ese espacio de calentar tu cuerpo. No se te olvide. Sí, además, presente, activarlo. Sí, porque además muchas veces como vas a hablar, crees que es cualquier cosa, pues porque uno no, ¿sabes? Es como que uno dice, voy a hablar con Ivette, entonces, hola Ivette, uno dice hola Ivette y ya, pero como uno se le olvida, como el cantante es muy distinto porque se tiene esa rutina, en cambio el que habla porque le toca hablar se le olvida, esa conexión con el cuerpo es muy importante, y esa hidratación, soy súper fan del agua, pero también soy fan de cosas que te gusten, súper. Me la paso aquí. Sí, uno toma un montón todo el tiempo, pero creo que es súper importante también tomar cositas que te conecten con cosas que te gustan, de pronto con agüitas frescas, que no sean, que nada que sea. Yo, por ejemplo, a mí me cae pésimo todo lo que es como muy cremoso, por ejemplo, como un yogur, todas esas cosas que dan mucha flema, o el dulce, chocolate, y eso no he recomendado antes. Pero, por ejemplo, si te gusta el tecito de frutos rojos y lo puedes tener frío, pues no frío al clima, digamos, ¿cierto? Entonces, fresquito. Como ese fresquito, o por ejemplo, esas gelatinitas chiquitas que venden como que te generan como ese masticado, pero como que eso también puede ser rico porque además lo puedes cargar, lo puedes llevar, trata que no sea muy dulce, como que eso sí, porque generar. Tú mencionas, perdóname.
No, que eso te puede generar como esa conexión, como con el masticar. Mi maestra de canto, María Olga Piñeros, que yo adoro con todo mi corazón, me decía mucho agua y algo de masticar para que el tragar también como que masajea. Por ejemplo, un pasito no muy duro, pero si tú sientes como esa sensación de engullir, de pasar, eso también es como un pequeño masaje rico para la voz, muy rico para la voz. Excelente consejo, mira que tiene todo el sentido, todo el sentido. Nosotros en fonoaudiología aprendemos a hacer un ejercicio, pero mira que yo no había incluido eso. Bueno, sí hago un ejercicio de masticar un buche y lo voy a enseñar aquí, pero uno de los elementos que me parece sensacional es lo de tener la gelatinita. Mira que tiene todo el sentido porque relaja los músculos orofaciales, así que gelatinita sirve. Leonardo acaba de decir algo súper importante cuando se usa ya sea la voz hablada o cantada. No lácteos, no chocolate, son uno de los elementos que espesan la saliva y hacen muy difícil la emisión. Como el arequipe no, helado no. No, helados ni bebidas heladas ni nada. Al clima fresquito, estar humedeciendo la voz, pero lo de la gelatina es un hit. Me parece que la gelatina, y si es una gelatina cítrica y porque se te tiende a secar la boca, sirve muchísimo porque te aumenta la saliva. Bien, seguiremos explorando sobre esto. Miren todo lo que hay, este mundo maravilloso. Muy importante lo que dice Leonardo, unidad voz-cuerpo, trabajar los nervios como el combo de la vida, prepararse y entregarse. Esto es válido para la voz hablada, para la voz cantada. La voz es asunto de entrega. Gracias por acompañarnos en esta cita. Gracias, Leonardo, por esta pasión y todos los tips, todas las experiencias que nos das. Y nosotros nos volveremos a encontrar. Yo espero seguir trabajando. Nos hemos encontrado con Leo en algunos escenarios. Espero que lo volvamos a hacer. Y aquí los espero. Me gustará si te gusta lo que ves. Me gusta más si le das me gusta. Y suscríbete, acompáñanos en las diferentes citas. Si es la voz lo que te apasiona, este es el sitio. El Consultorio de la Voz los espera en una nueva cita. Muchísimas gracias.